Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria. Kinmo TV, su medio digital, presenta Trinchera del Agro con el ingeniero Carlos Bustamante y el licenciado Julio Horacio Quinde Moreno. Despacito amanecía, ya estaba casi clareando. Una mañana ecuatoriana con olor a siembra y pasto. Yo ya estaba sobre el surco, cara al sol, la frente en alto, cuando alguien desde el camino me gritó, medio asustado: dicen que hay guerra en la tierra, dicen que se están matando. Yo me había puesto a pensar en guerra y en qué sé yo cuánto. Cuando vi al surco fresco, miré la yunta de mansos y vi la tierra fresquita y la semilla esperando. Y pensé pa' mis adentros con alma de ecuatoriano: tierra arada huele a patria, es mejor que siga arando. Amigos, muy buenos días. Este es su programa La Trinchera del Agro, con sabor a campo, con sabor a monte, a tierra. Pues nos toca, como siempre, producir la tierra. Una vez más, pues, dentro de la gran expectativa que tenemos nuestros agricultores, digo, porque vivimos en este proceso, vivimos dentro de esta actividad. Es importante de que cada uno de nosotros entendamos, comprendamos nuestra propia realidad. Hablar de la agricultura es hablar del esfuerzo, del trabajo, del ahínco, de la labor más importante que tenemos nosotros que realizar en beneficio de sí mismo y en beneficio de todos los ecuatorianos. ¿Cómo entender aquello cuando siempre estamos peleando con las adversidades? A veces un poco naturales, a veces un poco incomprendidas por el sector, y duro también para comprender cuánta falta nos hace que nuestros gobernantes miren nuestra propia realidad, vivan nuestra propia realidad, y en base a eso, en base a ello, emprendan nuevas actividades en beneficio de este gran país que se llama Ecuador. A veces nosotros, con estos agravios que nos da la realidad, nos sentimos un poco afectados, por decirlo menos. Pero en base a todo eso, en base a toditos los males, pues somos agricultores verdaderamente necios, luchadores, peleadores con la vida. Y estamos ahí. Si hay
una pérdida. Si hoy hay una pérdida, mañana pues igual estamos en el trabajo. No nos queda otra. No nos queda otra, así es. Y cuando creemos que las cosas han cambiado, nosotros, por ejemplo, entendemos de que no es tan real como para aceptar un cambio de esos que rotundamente necesitamos. Y es que nadie puede trabajar en situaciones adversas. Cuando hablamos de esto, es necesario decirles a nuestros agricultores, agremiados y no agremiados, de que tenemos que asimilar cómo trabaja el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y es ahí donde las papas queman, dicen, ¿la verdad? Sí, seguro. Entonces, cuando verdaderamente nosotros nos encontramos con esta grave situación, que es una grave realidad, entonces descubrimos de que no todo lo que brilla es oro. Entonces, decimos nosotros, ¿cuál es el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería o del MACAC para el ejercicio 2025? Porque en el ejercicio 2024, pues, están aprobados unos millones, pero para el 2025, ¿no?, según el presupuesto general del Estado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería recibe un presupuesto que no está de acuerdo con la realidad propia de la inversión que se debe hacer. Entonces miramos y revisamos el presupuesto y revisando la página, el Ministerio dice que en enero del 2025 el gobierno había gastado 1.225 millones del presupuesto general del Estado del año 2025, y para febrero el gasto subió a 3.083 millones. Así, en los 2 primeros meses del año, el gobierno ha usado, escuchen bien, 4.308 millones del presupuesto del 2025. Esto es, mis queridos hermanos ecuatorianos, en los 2 últimos meses del año que va. Pero cuando nosotros miramos el presupuesto anterior, alrededor de 84 millones de dólares, nos damos cuenta que este año, en los 2 primeros meses, ha habido un incremento. O sea, revisando la página,
vuelvo y repito, sacado de la página del Magagrip. Y cuando nosotros miramos estas cifras, damos cuenta que ha sido récord de inversión. Ha sido récord de inversión. Se habrá gastado 4.308 millones en 2 meses del presupuesto del año 2019. Entonces, nos da a entender de que estos recursos han sido gastados en los 2 primeros meses de este año, que ha sido un año electoral y de campaña. Y no es que estamos en contra, por supuesto que no. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, vemos que ha habido actividad, ha habido los bonos, ha habido los kits, ha habido entrega de herramientas, camionetas, tractores. Ahora sí ha habido, ¿no? Y cuando preguntamos nosotros, y para la investigación científica en el campo agrícola y pecuario, ¿y ha habido? Preguntamos. Y hay que entender básicamente cuál es el tema. También que nos regalen un kit, dice la verdad. Está bien que nos den las herramientas porque las necesitamos para el trabajo. Pero lo que siempre hablamos de nosotros, lo que siempre comentamos nosotros, lo que siempre estamos al pie del cañón, decimos, ¿será esto suficiente para el desarrollo del país? ¿Será esta inversión de miles de millones que se están dando en este 2025 un aporte saludable para el desarrollo? Bueno, nos van a decir que es por emergencia del invierno, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Seguro. Y es ahí donde entramos nosotros en polémica a veces. Y decimos que eso es lo que no debería suceder. Y si sucede, debería ser el impacto mínimo, porque si se ha invertido en desarrollo técnico, si se ha invertido en desarrollo hídrico, si se ha invertido en un desarrollo de tecnificación y si se ha invertido en los recursos necesarios para que el agricultor tenga cómo producir y no tenga cómo perder, pues bienvenido sea. Ojo, que no estoy diciendo que no estamos de acuerdo con lo que se está haciendo. No. Lo que estamos diciendo es que se debe invertir en la tecnificación del sector agrícola y pecuario. ¿Se acuerda que hace 2 semanas
hablamos fundamentalmente de la agricultura familiar campesina. Y señalamos claramente cómo este núcleo familiar es el aporte fundamental para la alimentación de los ecuatorianos y una alimentación sana, una alimentación orgánica, que este núcleo familiar, llamada agricultura familiar campesina, aportaba, aporta y seguirá aportando a la seguridad alimentaria de este país. Por ello tenemos seguridad alimentaria clara y concisa. Pues tendremos nosotros que incorporarnos, señores autoridades, hoy que podemos decirles a ustedes que han ganado una elección y que el pueblo ecuatoriano les ha trasladado la confianza, les ha dado esa confianza mediante un voto para que ahora sí estén 4 años dirigiendo el país. Bueno, a mí me gustó las palabras del presidente que dijo que va a organizarse ordenadamente, que va a planificar sus actividades y entendemos de que el agro ecuatoriano va a ser planificado por el Estado. Acogemos sus palabras, las hacemos eco, las repetimos, para que así se cumplan de verdad. Una verdad que no puede ser esquiva, ¿no? Señor ministro actual, señor Palacios, yo entiendo el esfuerzo que se ha hecho, aunque como siempre digo yo, no comparto sus procedimientos, pero bueno, yo sé que usted tiene muy buenas intenciones, pero hay que entender que los resultados no se viven de intenciones, los resultados se viven de una activación cronológica, planificada, y con resultados que permitan tener para ambas partes, para el Estado y para el productor, para el pequeño y mediano productor, sus beneficios. Yo le escuchaba al señor ministro decir que en el país se produce hasta casi 4.000 cajas hectáreas de banano al año. ¿Cómo serán ciertas haciendas? Pero el promedio general, el ratio promedio general está muy lejos de eso. Muy lejos. Porque el paquete tecnológico para el banano es diferente para los pequeños y medianos agricultores. ¿Sí? ¿Por qué es diferente? Porque no se le paga el precio
oficial, como diríamos nosotros, o el precio de sustentación. Y eso no permite, como en todos los cultivos, realizar una buena labor técnica para la buena producción. Hay un trabajo ya, ¿no? Hay un trabajo. Y es que, para hablar de eso, sí nos falta quizás espacio muchísimo. Hay muchísimo y harto que hacer en el sector agrícola y pecuario. Muchísimo. Nosotros hemos dicho de que si el gobierno actúa directamente o interviene el sector agrícola y pecuario, vamos a ser un país de maravilla. Imagínense ustedes incorporando, por ejemplo, nada más y nada menos que a la agricultura familiar campesina, a la cría de conejos, de cuy, a la cría de codornices, a la cría de gallinas, ponedoras, de pollos, incrementando, por ejemplo, la cría de peces. Seguro que la cosa cambia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una verdadera reingeniería en el sentido agrícola. Hoy que usted no inicia todavía el periodo de 4 años, sí podría usted, con su equipo técnico, armar un plan maestro para la agricultura. El gran plan maestro que diga, por ejemplo, se me ocurre un nombre, ¿no? Plan Maestro de Desarrollo Agrícola y Pecuario 2025-2029. Considerando los siguientes aspectos fundamentales que estamos señalando nosotros, creemos que lo fundamental, lo primordial, es darle seguridad alimentaria al pueblo ecuatoriano. Seguridad alimentaria al pueblo ecuatoriano. Este país no tiene por qué sufrir de ningún momento de escasez de ningún producto de consumo. Este consumo de la mesa ecuatoriana debe ser garantizado. Lo que nosotros llamamos, lo que ustedes llaman, seguridad alimentaria, nosotros llamamos la producción de olla, la que nos permite y es que, señores, hay que incrementar, por ejemplo, es sencillo, ¿no? Imaginemos que esta seguridad alimentaria se proyecte en la dieta de los ecuatorianos. ¿Y por qué digo esto? Porque es deber del Estado precautelar, pues, una buena alimentación. Con una buena alimentación adecuada, precisa y concisa, que debe de ser debidamente coordinada, ¿no es verdad? Planificada, como usted lo dice. Vamos a tener, pues, menos enfermos, y al tener menos enfermos, vamos a tener nosotros gente más sana,
Y cuando la gente está más sana, rinde más, produce más. Y eso sí debería ser la labor. Usted va a iniciar su periodo de 4 años. Inícielo, queremos saber, con un gran plan maestro, con un gran proyecto agrícola y pecuario por los 4 nuevos años que usted emprende, y fijarse, pues, sus objetivos específicos y genéricos fundamentales que tienen que ver, pero no descuidar desde ningún punto de vista la agricultura familiar campesina. ¿Por qué? Porque es la que produce. Imagínense ustedes, por ejemplo, por decir un número, 1 millón de activistas agrícolas produciendo alimentación orgánica. Imaginémonos que cada persona de la agricultura tenga, por ejemplo, 20 matas de gandul, o más conocido nosotros en el campo lo conocemos como frijol de palo o pichuncho. Entonces esas 20 matas de frijoles en cosecha no dejan de darle, por ejemplo, alrededor de sus 300 a 500 funditas que se venden a $1 en el mercado popular. Entonces imagínense ustedes, compañeros, amigos, por 1 millón, hablamos de 200 fundas, estamos hablando de 200 funditas que produce cada familia. Estamos hablando de 200 millones de funditas de pichuncho orgánico. Hablemos de la verdura, hablemos de la habichuela, del pepino, hablemos de la col, el nabo, de la remolacha, del melloco. Hablemos de todos esos productos que serán la base de los alimentos diarios que cotidianamente por nosotros los consumimos. Hablar de los cultivos asociados en pequeños espacios, reducidos espacios. Imaginémonos, por ejemplo, por dar un número, por ejemplo, que dentro de la agricultura familiar campesina tengan, por ejemplo, 20 gallinas por hora, 20 gallinas por hora, 20 gallinas por hora. Cada gallina, pues, apta para esta cuestión, está ya a los 6 meses. Después de los 6 meses, una gallina la comienza a poner, ¿no? Y vamos a tener 20 huevos diarios. Imaginémonos que sean 100.000, por ejemplo. 100.000. Imaginemos que sean 100.000 personas que se dediquen a producir huevos. Que estoy aquí, por ejemplo, son 20 huevos diarios, ¿la verdad? Estamos hablando
de 2 millones de huevos. Entonces el huevo es uno de los alimentos nutritivos que comemos todos los ecuatorianos pequeños y grandes. Y eso se puede tener en un espacio reducido. Asimismo, la verdura, la haba, que nosotros decimos la haba payare, que es riquísima, riquísima. Las habichuelas, que son las más chiquitas, que es lo que producimos nosotros. La chocha. El maíz o el choclo. Pues. Pero ¿qué hacer para todo esto? El plátano, el guineo, la yuca. Es que hay que determinar una buena alimentación. Y esta buena alimentación sí, pues hay que coordinarla con el Ministerio de Salud Pública, donde debe haber algún equipo de nutricionistas que permitan dar recetas apropiadas para la alimentación desde la mujer embarazada hasta el adulto mayor. ¿Y qué no decir de las frutas en este país? ¿Qué no decir de ello? Y cómo el ministerio, el gobierno debería actuar. O sea, ese plan maestro debe de cubrir todos estos espacios que estamos señalando. Por ejemplo, los ecuatorianos tenemos que recibir información fundamental sobre las frutas. Aquí, por ejemplo, raro es el hogar que de mañana se come un guineo. Cuando somos nosotros los primeros exportadores de banano en el mundo. Entonces que el mundo come harto banano porque se les ocurre, así nomás es fácil. No, se come el banano por la cantidad de minerales que posee este. El potasio, fundamentalmente. Y así, por ejemplo, el resto de frutas o frutales que hay en el país, ¿cómo se debe alimentar? Entonces, es muy importante y necesario que el Ministerio de Salud esté apegado a él. Como decía antes, apoyando con la metodología de cómo comer o cómo alimentarse. Desde el niño que está en la gestación, con la madre, hasta el adulto mayor. Sí, seguro que esto cambiará totalmente. Entonces, señor presidente, nosotros, los campesinos, desde aquí, desde la trinchera del agro, por Quismo TV, radio y televisión, le decimos, es necesario, es importantísimo tener un plan maestro, tener un plan de acción apropiado. Mirando desde todo punto de vista de que hoy la agricultura
ya es bastante moderna, ¿no? El hecho de ustedes andar entregando camionetas y canguros ya dice bastante de cómo se debe aplicar la nueva metodología, ¿no es verdad? Ya dejan bastante que decir aquello, y hoy que ya tenemos la inteligencia artificial en la agricultura, pues también tenemos que entrar en ese campo. Ahora todo el mundo maneja un teléfono celular. Enseñarles a monitorear. Desde aquí, pues, estamos aportando con ideas, señores del gobierno. Estamos aportando y dando a conocer nuestras experiencias, nuestros puntos de vista, que son en base a un esfuerzo de recuperación durante años y años de andar bregando en la vida, sembrando una cosa, sembrando otra, y vemos qué es lo que le gusta al pueblo comer. Entonces la obligación nuestra es decirle cómo debe comer. La obligación del gobierno es decirle cómo debe alimentarse, cómo debe incorporar los diferentes minerales y nutrientes para el desarrollo del niño, del puber, del adolescente, del adulto y del adulto mayor. Decía yo hace un momento, pues, que no es costumbre, no se ha hecho costumbre porque no se ha obligado a revisar la estructura y el contenido de los minerales que le favorecen el que consume banano. Verá que lo que digo es básico y es sustentado a diferentes investigaciones. Hay que enseñarle a los ecuatorianos la dieta a comerse mínimo un banano. Y a los niños hay que enseñarle a comer banano. Yo recuerdo que hace años entregaron unas plantas maduradoras de banano que deberían estar al servicio del pueblo ecuatoriano. Yo conozco una en el sector de Mariscal Sur que está al servicio de... Le entregaron una agrupación, no me equivoco, si no me equivoco, agrupación de productores bananeros, los monos, algo así creo que es. Pero esa maduradora está en manos de otras personas, la alquilan. Y este señor madura guineo en esa planta y vende. O si no, cobra por la maduración. Cosa diferente, como me gustaría hacer, por ejemplo, que estas maduradoras sean réplicas en las mayorías, los cantones productores de banano, y que de ahí existen convenios con los organismos excepcionales como las juntas parroquiales, como los consejos cantonales, alcaldías, prefecturas, y se genera una cadena de distribución de banano a todo el sector y de ahí a todo el país, generando desde ya, señores, fuentes de trabajo y generando una buena soberanía alimentaria en la alimentación de una de las frutas más importantes como es la banana, o el guineo como conocemos nosotros, en la dieta de todos los ecuatorianos. Incorporar, por ejemplo, esto genera actividad, genera un sinnúmero de impactos de trabajo, directos e indirectos.
De verdad que eso se puede hacer. Lo mismo con el mango, lo mismo con el capulí, lo mismo con los abridores, la Claudia, la reina Claudia, Santa Rosa. Bueno, la manzana bateña que ya prácticamente ya no existe, muy poco. Pero pues todo se puede hacer. La naranja, la mandarina. Mis queridos hermanos ecuatorianos, hay harto de qué hacer. Hay hartísimo de cómo producir en este país y cómo armar de este país un emporio económico. Por ejemplo, si nos dedicamos a criar peces, estoy hablando de cómo asegurar la alimentación en este país, cómo garantizar la soberanía alimentaria en este país. Armar convenio con las universidades, las facultades técnicas agropecuarias del país, cumplir labores de extensionismo agrícola o incorporar que los egresados hagan sus tesis en el sector rural dentro de estos parámetros establecidos. Y es que sí se puede, sí se puede. El chino dice todo lo que se mueve se come. Para ellos no es problema, ¿no? Ellos se aprovechan al máximo la naturaleza. Nosotros aquí, a veces la naturaleza nos aprovecha a nosotros, dejándonos en la quiebra. Si es necesario, señores del gobierno, es importantísimo que tengamos nosotros esta apertura por el bien del país, por el bien de los ecuatorianos. Y vea esto que estoy hablando solamente de los rubros que no cuestan mucha plata, que no cuestan mucha plata, porque no hemos estado hablando de investigación científica, no hemos estado hablando de mejoramiento genético, no hemos estado hablando de la gran inversión que se debe hacer dentro del desarrollo tecnológico del país, que eso de ley hay que hacerlo, de ley hay que hacerlo. Entonces, cuando tocamos los temas a este nivel, le decimos, señor gobierno, hoy que usted inicia su nuevo periodo, sí tiene usted que de una vez por todas garantizar la soberanía alimentaria, la jama, la comida para los ecuatorianos. Y esto de aquí se realiza en base a qué? En base a la agricultura familiar campesina, que existe una subsecretaría en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde se la debe repotenciar al máximo. Se debe tener de esto réplicas contundentes, pero bien honestas. Se debe. Y mire que nosotros estamos aquí comentando el tema desde el punto de vista productor, desde el punto de vista directo con los protagonistas que tienen que ver esto. Y hemos hablado de un sector muy importante que es la agricultura familiar campesina. ¿Y quién hace esta agricultura? Es el núcleo familiar. Entonces, la capacidad
debe tener el Estado de la parte técnica. Ya vamos a ver. Nos quedan poco, todavía nos quedan unos minutitos para explicar. A ver, ahora sí. Se debe tener el acceso directo por intermedio de la ley, que desde los colegios técnicos agropecuarios en este país, como eran hace tiempo, fuertes, vigorosos, bien armados, bien equipados, donde se producía de verdad. Ejemplo, el Galo, Plaza Lazo en Daule, por ejemplo. El A. Martínez en Ambato. El Técnico Milagro en el Cantón Milagro. Y así, pues, etcétera, etcétera, diferentes colegios, en diferentes cantones del país. No podemos dejar de desperdiciar, señores gobiernos, estos 4 años que todavía no los inicia, pero deben de estar ya armando y fomentando los nuevos pilares de la producción agrícola y pecuaria de este país para estos 4 años de gobierno. Con un buen plan de acción, con un buen contingente que permita, pues, decía yo, a los colegios técnicos repotenciarlos, fortalecerlos. Yo recuerdo de joven, recuerdo cómo se producía en el Claro Plaza Lazo. Nosotros creemos en sus palabras. Ojalá no nos defrauden. Ojalá no nos engañen. Y armar dentro de la malla curricular de las universidades y escuelas politécnicas una estructura técnica y científica que permita el desarrollo de este país de acuerdo a nuestras propias necesidades. Y ahora sí va la PEPA, creando carreras especializadas en el desarrollo de este país. Ahí sí tenemos que ver la realidad del país, porque ese es el aporte fundamental que debe dar el nuevo profesional con la nueva visión, con la nueva característica de patria. Y usted habrá que reestructurar la ley, claro, habrá que llamar a una reunión a todos los rectores y decir, bueno, tenemos que este país. Entonces, ahí está su fortaleza, señor presidente, señores ministros. Ahí está la verdadera estructura de desarrollo técnico y científico. Ahí sí podemos hablar de biotecnología, de mejoramiento genético, mejores rendimientos de semillas, semillas de alta calidad. Podemos estar hablando de una genética porcina, una genética caprina. Podemos estar hablando de una avicultura diferente. Porque ahí tenemos que sacar por nosotros los recursos técnicos y aplicar la biotecnología a todo nivel y la inteligencia artificial a todo nivel para poder sustentar al máximo esta nueva producción. No así, pues, si no se realizan este tipo de actos. Yo les he manifestado con el corazón, con esta vehemencia que siento por la agricultura. Y lo hago desde el punto de vista práctico, objetivo, porque he sido profesor. He sido profesor. Desde escuelita de campo hasta la universidad. He sido profesor universitario. Y por eso le digo,
cómo ha cambiado la malla curricular en las universidades. Seguro estamos nosotros que queremos que cambie de acuerdo a las exigencias del medio, pero no nos podemos apartar de la realidad de este país, pues. No podemos dejar a un lado el camino correcto y olvidémonos que la universidad ha tenido sus problemas en los últimos años. Olvidemos de qué. Y entremos con una fuerza renovadora e innovadora a la producción de los verdaderos intereses del país. Sí, señor. Este es el mensaje de hoy para el Estado ecuatoriano. Este es el mensaje para el nuevo gobierno que empieza con 4 años para poder realizar un sinnúmero. Y eso que no hemos hablado de las plantas aromáticas, de las plantas ornamentales, no hemos hablado de las plantas condimentales. Imagínense que todo eso se hace. Todo eso genera. Pues bien, el tiempo se nos ha cortado ya. Nos toca despedirnos. Abrazamos al nuevo gobierno como propio, como nuestro. Ojalá no nos equivoquemos. Ojalá escuchen este programa, el cual yo lo he hecho con el alma, con el corazón, porque yo vivo, siento esta gran labor, este gran trabajo, esta gran profesión, como la identidad más fecunda para nuestros hermanos ecuatorianos. Se despide su humilde servidor, Carlos Aurelio Bustamante Cantillo, no sin antes recordarles, como siempre, con ese grito de guerra, que aquí desde la trinchera del agro, por Quimmo TV Radio, la lucha continúa, queridos ecuatorianos, querido gobierno. La lucha continúa día a día. La lucha continúa año tras año. Y la lucha continuará por el resto de la vida. Felicidades y muy buenos días, queridos hermanos ecuatorianos. Quimmo TV, su medio digital, presentó Trinchera del Agro. Despacito amanecía, ya estaba casi clareando. Una mañana ecuatoriana con olor a siembra y pasto. Yo ya estaba sobre el surco, cara al sol, la frente en alto, cuando alguien desde el camino me gritó, medio asustado: dicen que hay guerra en la tierra, dicen que se están matando. Yo me había puesto a pensar en guerra y en qué sé yo cuánto, cuando vi al surco fresco, miré la yunta de mansos y vi la tierra fresquita y la semilla esperando. Y pensé pa' mis adentros, con alma de ecuatoriano, tierra arada huele a patria, es mejor que siga arando. Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quimmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria.